Amigos, continuando con nuestro tema sobre las operaciones de la CIA en México y sobre la misma operación Litempo que hemos comentado ya con anterioridad y que lo han confirmado a raíz de la desclasificación de los documentos que realizó el presidente en turno norteamericano Donald Trump hace algunos meses acerca de la investigación sobre el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Desclasificaron documentos precisamente al respecto sobre las operaciones que estuvo realizando la CIA para la investigación del asesinato del mandatario norteamericano, que como bien sabemos manejaron también en aquel país del norte el famoso chivo expiatorio con Lee Harvey Oswald como el presunto culpable y único responsable de la misma del magnicidio del presidente Kennedy. Pero sin embargo, pues sabemos que a profundidad y por cuestiones de personajes que han hablado a través de los años, que el mismo asesinato de John F. Kennedy fue causado por la misma agencia de investigación que es en este caso la CIA, por razones diversas, por la misma élite internacional sionista que está en este caso manejando a las corporaciones de inteligencia norteamericano, hablando en este caso de la CIA. Y es por ello que se desclasificaron al momento esos documentos y ahí es donde sale a la intemperie también de forma muy clara la actividad y el reclutamiento que tuvo el encargado de la CIA en México, en este caso Winston Scott, que fue el que en su momento convenció a los mandatarios y altos funcionarios mexicanos, empezando con Adolfo López Mateos y continuándole con Gustavo Díaz Ordaz y obviamente también, como comentamos, Luis Echeverría Álvarez. Y también dentro de estos personajes de alto nivel que fueron reclutados por la CIA encontramos a Fernando Gutiérrez Barrios, un personaje muy importante, un oscuro personaje dentro de lo que es la política mexicana durante los años 60, 70 y obviamente de los 80. Y es aquí donde viene a la intemperie lo que comentamos, y para reafirmar esta situación, pues aquí dejamos algunas evidencias que en los medios de comunicación, tanto de televisión abierta como de televisión independiente, pues han mencionado al respecto sobre este tema. Observemos. López Mateos, presidente, Gustavo Díaz Ordaz, presidente, y Luis Echeverría, presidente, trabajaban para la CIA, eran activos de la CIA. Estamos hablando del presidente de la República. Este es el delito de traición a la patria. Traición a la patria. Y traición a la patria es el único delito por el cual se puede destituir al presidente de México. Entonces, 3 presidentes mexicanos consecutivos se podían haber destituido por traición a la patria. No lo va a creer. Archivos del asesinato de John F. Kennedy, que apenas ayer desclasificaron, muestran que la CIA tenía reclutados como agentes a altos funcionarios mexicanos durante los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Un día después del asesinato de Kennedy, en noviembre de 1963, el entonces subsecretario de Gobernación Luis Echeverría recibió instrucciones de la CIA para detener e interrogar en secreto a sospechosos del caso. ¿Sabe quién cumplió la misión? El capitán, entonces capitán Fernando Gutiérrez Barrios, que luego se volvió secretario de Gobernación. Entre los documentos desconocidos hasta ahora se encuentran informes de la Agencia Central de Inteligencia que muestran la participación del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la investigación, pero no solamente como cooperación, sino como el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibía instrucciones de la CIA sobre cómo proceder en la investigación y el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, informaba personalmente al jefe de la CIA de los avances.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa y gracias al colega periodista mexicano Raimundo Rivapalacio que se encuentra en este estudio. Buenas noches, Raimundo, gracias por estar aquí. Encantado, Carmen, muy buenas Gracias por noches. estar aquí, director del sitio Eje Central y bueno, pues colaborador en diferentes espacios, Raimundo Rivapalacio. La CIA tenía 4 operaciones simultáneas en México. Tenía Leinboy, que era intercepción telefónica, tenía Liemti, que vigilaba la embajada soviética, Amspel, que tenía infiltrado al director estudiantil cubano, y Lierode, que vigilaba la embajada cubana. Y el Litempo tenía se llamaba el Litempo por esto. Li era la codificación de la CIA, de lo que significaba la CIA. Y Tempo era el tipo de funcionario. Entonces era la CIA en México y qué funcionario. Y se asignaban números. Litempo 2 era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces Winston Scott le pide a Gustavo Díaz Ordaz que detenga a Silvia Durán. Y en los documentos dice, el gobierno mexicano debe de tomar plena responsabilidad de este asunto. Nosotros no debemos aparecer. Y eso es lo que hace el gobierno mexicano. Y detienen a Silvia Durán, pasa a la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación, Luis Echevarría, informó de manera pormenorizada a Winston Scott, el jefe de sección de la CIA, qué es lo que estaba diciendo, cómo iba la información. Y la transcripción del interrogatorio se la dan a la CIA. ¿Sabes quién hizo el interrogatorio? ¿Quién? Era otro Litempo, Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios. Litempo. Él hizo el interrogatorio de Silvia Durán. Exactamente. Wow. Y ahí está. Eso no se sabía. No, bueno, se conocía lo de Silvia Durán. Lo que no sabía es la manera subordinada, de manera estructurada, del gobierno de López Mateos ante Winston Scott y quienes habían participado directamente. Mencionaste a Díaz Ordaz. Sí, presidente. Presidente. Díaz Ordaz. Y López Mateos, estamos hablando de los dos momentos, ¿no? López Mateos era presidente cuando fue el asesinato, sí. Y luego la investigación. Exactamente. Entonces, en el momento del asesinato participa de una manera u otra el gobierno de López Mateos. Porque la parte más intensa de la investigación es entre el 64 y el 67. López Mateos se ve en el 64. López Mateos, presidente, Gustavo Díaz Ordaz, presidente, y Luis Echeverría, presidente, trabajaban para la CIA. Eran activos de la CIA. No estaban en la nómina de los agentes, pero eran activos y por eso tenían la clasificación. No tengo yo el dato de qué número de Litempo era López Mateos. Díaz Ordaz era Litempo 2, Echeverría era Litempo 8, Fernando Gutiérrez Barrios era Litempo 4. Para cuando veas los documentos y veas los Litempos, ahí... Pues bien, amigos, ahí lo tenemos precisamente la información ya en los medios de comunicación. Sin embargo, haciendo un repaso histórico de la CIA en México, podemos mencionar que la Dirección Federal de Seguridad, aquella dirección extinta a raíz de los escándalos de los años 80 por las relaciones que tenía con el narcotráfico y por el asesinato de Enrique Camarena Salazar. Sin embargo, desde la misma creación de la DFS, Dirección Federal de Seguridad, a mediados de los 40, que junto con la misma CIA tuvieron en épocas muy similares la misma creación tanto de una como de otra, siendo primera obviamente la CIA, que después, si no mal recordamos, al año siguiente, en 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, implementaron en México la famosa Dirección Federal de Seguridad para llevar a cabo lo que es la persecución de comunistas y de enemigos del régimen priista a través de personajes capacitados precisamente para esta función, con la doble función, en este caso, de policía secreta del Estado y también como perseguidores precisamente de los opositores idealistas, estudiantes, académicos, activistas, periodistas, que sin embargo, pues hasta la fecha podemos darnos cuenta que
que sigue la denominada guerra sucia todavía implementándose, que en eso consiste precisamente las actividades de la misma Dirección Federal de Seguridad, que hoy lo podemos encontrar bajo el nombre del CISEN. Asimismo, los mismos gobiernos neoliberales, teniendo en cuenta como gobiernos neoliberales a raíz de el presidente Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Salinas de Gortari, también por la cuestión del expresidente Ernesto Zedillo, luego Vicente Fox, luego Felipe Calderón, y en el mismo gobierno actual de Enrique Peña Nieto se sigue todavía manejando el denominado proyecto de entrega, el entreguismo de los recursos a través de las reformas estructurales que estamos comentando a través de diversos de nuestros videos. Es decir, los gobiernos neoliberales de estos presidentes nos dan pie para comentar de la situación por la cual hemos constantemente platicado del entreguismo total de los recursos naturales que nuestros mandatarios y altos funcionarios, pues al parecer siguen siendo todavía fieles sirvientes del sistema norteamericano y de las corporaciones de inteligencia como la CIA. Recordemos, para muestra un botón, el famoso libro de aquel periodista asesinado en 1984, Manuel Buendía, que se sabe, y como bien conocen los que se han informado al respecto, pues fue asesinado precisamente por la Dirección Federal de Seguridad, por órdenes, en este caso directas del director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, y a la postre precisamente un amigo de el mismo periodista asesinado precisamente, que realizó aquel famoso libro, que tal vez esas mismas investigaciones que realizó Manuel Buendía acerca de las actividades de la CIA, el famoso libro La CIA en México. Manuel Buendía, como conocemos, descubrió precisamente las actividades del narcotráfico y las relaciones de los cárteles con los gobiernos, tanto norteamericanos, la misma CIA y los políticos mexicanos, y esto precisamente le costó, como sabemos, pues la vida en 1984 del periodista. Sin embargo, las actividades de la CIA ahí no han parado. Podemos comentar al respecto que funcionarios actuales todavía siguen fieles sirvientes a lo que es la élite internacional sionista a través de la CIA, y para ello podemos mencionar a personajes como Luis Videgaray, el actual secretario de Relaciones Exteriores, que es un fiel sirviente precisamente de esta organización, al mismo Carlos Castañeda Guzmán, que hoy es el actual coordinador de campaña de Ricardo Anaya, al mismo Ricardo Anaya, al mismo José Antonio Meade, candidato del PAN y del PRI respectivamente. Pues no dudamos, siguiendo lo que es el patrón de investigación, que son fieles, como hemos comentado, sirvientes precisamente a la causa sionista norteamericana, y que son agentes activos, como comentan aquí algunos personajes que hemos proyectado, agentes activos precisamente de la CIA, en este caso la Agencia de Investigación Norteamericana, con el objetivo de llevar a cabo el golpe y la estocada final, es decir, culminar lo que es y la renovación, en este caso, mejor dicho, de los tratados de Bucareli a través del proyecto del Plan Mérida 2030, que sabemos que ya está implementándose y que nos encontramos en este año 2018 en la encrucijada, en la cual toda la élite sionista mexicana, que no dejan de ser fieles sirvientes de la élite internacional, o trabajadores y sirvientes de aquellos, están unidos precisamente en esta elección para la presidencia, para derrocar a un personaje que les puede, en este caso, obstruir y frustrar momentáneamente sus proyectos de entreguismo sobre los recursos naturales
que buscan precisamente aquí en México. Por lo tanto, no nos queda de otra más que seguir informando, seguir documentándonos, seguir dando a conocer este tipo de información que es tan importante para que el mexicano despierte precisamente de ese letargo y de esa desinformación mediática manipulable que nos han manejado a través de los años por medio de diversas formas y aspectos. Seguiremos informando constantemente aquí en La Trinchera Política.